Hi, I'm Brian Marlowe. Welcome to Grace Alone. Hola, mi nombre es Mercedes Marlowe y bienvenidos a Solo por This is my Gracia. wife Mercedes, as you just heard. Esta es mi esposa Mercedes, como escucharon. That is if you speak Spanish. Si hablan español, por supuesto. We're going to talk today about a huge revival that hit the British Isles in the 18th century. Hoy vamos a estar hablando sobre un gran avivamiento que vino a las Islas Británicas durante el siglo XVIII. We're standing inside Wesley's chapel, Estamos aquí parados dentro de la capilla de Wesley. and that's because John Wesley, Y esta es la razón porque John Wesley, along with George Whitefield, junto con George Whitefield, were some of the chief promoters of this revival. fueron uno de los promotores principales de este avivamiento. It was a revival that shook the nation Fue un avivamiento que sacudió la nación and actually spared, according to many historians, y en realidad también hizo que no ocurriera, de acuerdo con muchos historiadores, England from going through a bloody revolution much like France did. de que Inglaterra no tenga que pasar por una revolución sangrienta como lo tuvo que pasar Francia. John Wesley Y John Wesley had been a high Anglican church person before his conversion. había sido una persona anglicana de estatura muy importante en la iglesia antes de que se convirtió. He was actually reared in a Christian home. Él fue criado en un hogar cristiano. His father was a Anglican priest, Su padre era un sacerdote anglicano. and he had a very critical thing happen to him at a young age. Y algo muy importante le ocurrió cuando él era chiquito. The home had caught on fire, Su casa se había incendiado and he was almost burned and killed. y él casi fue completamente quemado y casi falleció. But at the last moment, he was snatched from the fire Pero al último instante fue agarrado y sacado de las llamas and was spared. y fue salvado. And he always referred to himself Y siempre se refirió él, hablando de sí in the mismo, biblical passage con el pasaje bíblico, as a brand snatched from the burning. como una maderita capturada de las llamas. And his mother figured he had a special call on his life. Y su madre sintió que él tenía un llamado especial sobre su vida. So she took care in her life Así que entonces ella cuidó durante su vida, in raising John Wesley. cuidó mucho a John Wesley y se cuidó en la forma en que lo crió a John To Wesley, nurture him for this calling. para nutrirlo por el llamamiento que tenía. However, Sin embargo, true faith in Christ la verdadera fe en Cristo and a real conversion y una conversión real would not come no iba a llegar till much later in life, hasta mucho más tarde en su around vida, 33 years of age. alrededor de los 33 Now, años de edad. we just saw a couple of statues of John Wesley Bueno, there. acabamos de ver unas estatuas ahí de John Wesley. And this one is outside Wesley's Y chapel, esta está afuera de la capilla de Wesley. and the other one Y la otra, that we saw before que vimos is antes, outside St. Paul's Cathedral in está London, England, afuera de la Catedral de San Pablo en Inglaterra, en which Londres. is very telling Y esta estatua demuestra una cosa, because John Wesley, porque John Wesley, once he had his conversion, una vez que se convirtió, was pretty much no longer welcome inside the church at realmente large. no fue recibido dentro de la iglesia en general. It's a very powerful story. Es una historia muy poderosa happened? lo que pasó. John Wesley, John Wesley, as I said, como les dije, had this Christian upbringing tuvo una crianza cristiana and had interest in spiritual y things, estaba interesado en las cosas espirituales, but was not converted till much later. pero no fue convertido hasta mucho después. But there were certain events that led up to that conversion. Pero ciertos sucesos ocurrieron que hicieron que llegue su vida hasta este punto. He began to go to Oxford College Él comenzó a asistir a la Universidad de Oxford in his college days en sus días de universidad and was pretty much a socialite, y era realmente una persona muy social, as was his brother Charles, como lo era su hermano Charles, who was also key in the revival. que también jugó un papel clave en el avivamiento. But Charles suddenly Pero Charles de repente took on a strange interest in the Bible and prayer.
empezó extrañamente a interesarse en la Biblia y en la oración. And this was very weird for the time, Y especially for a young esto person. fue algo muy raro para los tiempos en los que ellos vivían y para una persona joven en particular. And so Charles, with a few others, began to meet to read the Bible and pray. Así que Charles, junto con otras personas jóvenes, empezó a reunirse para orar, para leer la Biblia. And they got a lot of flack and persecution for this. Y empezaron a From the sentir other mucha students. persecución, muchas burlas de parte de los otros estudiantes. They were referred to as Bible moths, Les decían que eran las polillas de la Biblia, the Holy Club, que eran el Club Santo and Methodists, y que eran los metodistas. the name that finally stuck. El nombre que finalmente se conectó con ellos. If you're familiar with the Methodist Church, Si ya conocen la iglesia metodista, a worldwide movement today. Well, es una iglesia por todo el mundo en la actualidad. we're telling you about the birth of it here. Y le estamos comentando aquí del nacimiento de esta Well, iglesia. these Bible moths, Bueno, estas As they were- polillas de la Biblia, como los llamaban, as they were referred to, como se referían a ellos, read the Bible and prayed regularly, ellos leían la Biblia y oraban con regularidad and began to take an interest in spiritual things. y empezaron a interesarse en las cosas In espirituales. fact, eventually, De hecho, más tarde, they even went to the American colonies. hasta fueron a las colonias americanas. These were still colonies at that point, En ese tiempo todavía eran colonias, as missionaries. como misioneros. In fact, John Wesley's mother said, De hecho, la madre de John Wesley dijo so supportive was she, que ella tanto lo apoyaba a él, if I had 20 children, que dijo, si yo tuviera 20 hijos, I would be so glad that they all would do the same thing, yo estaría feliz de la vida que todos hagan lo mismo, even though I would never see any of them again. a pesar de que tal vez nunca más los vea en mi vida. The mark of a true Christian nurturing mother. Una marca de una madre cristiana verdadera. The only problem was they weren't really Christians yet. El único problema era que realmente ellos no eran cristianos todavía. They went to the colony of Georgia Ellos fueron a la colonia de Georgia, and the colonies en in las America, colonias en América, Estados Unidos, and basically their mission work was a dismal failure, y su trabajo misionero realmente fue un fracaso, meaning the people they were working with were already Christians, porque con los que estaban trabajando ya eran cristianos ellos. and these were just high, stiff Anglican church people. Y estas personas que vinieron como misioneros eran estas personas así muy duras, muy así anglicanas, muy And so formales. the people in the colonies who they were ministering to Entonces las personas en las colonias a quienes les estaban ministrando were very annoyed by them estaban muy como molestados por ellos and turned off by them. y no les gustaba su forma de ser. And it all came to a head Y entonces todo se hizo como una gran cosa. when John Wesley had an affair, Cuando John Wesley tuvo No. una a relación, relationship, not an affair, but bueno, no fue realmente una relación de amantes, a love interest in a young girl, pero tuvo una relación amorosa con una jovencita it didn't work out right because he was so hesitant about getting further involved. y no resultó esta relación porque él estaba muy inseguro de seguir adelante con And the young esto. girl left him Y la jovencita partió entonces and married another man. y se casó con otro hombre. And Wesley, in spite, Y Wesley, por que estaba enojado por todo esto, refused to serve her communion, se negó a servirle a esta muchacha la comunión, which caused an uproar, que causó un tumulto. and they basically had to leave the colony back to England with their tail between their legs in despair. Y básicamente tuvieron que irse de la colonia así con vergüenza y tuvieron que partir de allí. A key thing would happen, though, Una cosa clave estaba por while ocurrir. crossing the Atlantic, Mientras que estaba cruzando el mar Atlántico, John Wesley encountered some people called the Moravians. John Wesley se encontró con unas personas llamadas los moravos. There was a severe storm at Y hubo sea, una gran tormenta en el mar. and these Moravian Christians, Y estos cristianos moravos, who were basically pietistic Lutherans, que básicamente eran luteranos piadosos, who had been persecuted. que habían sido perseguidos. And here we can see the effect of Martin Luther's work 200 years earlier, Y aquí podemos still ver going on. también el efecto de Martín Lutero hacía 200 años atrás que había ocurrido, pero todavía estaba perdurando. During this storm, Durante esta tormenta, the Moravians los moravos were singing hymns estaban cantando himnos and showing perfect peace, y estaban demostrando una paz perfecta. while the rest of the people on the ship Mientras que las demás personas, los tripulantes del barco, were
in terror, estaban aterrorizados, absolute fear. estaban completamente temerosos. The mainsail of the ship had been broken. La vela principal se había quebrado. Pieces were falling off. Los pedazos estaban cayéndose. And even the crew was screaming and crying for the fear of their lives Y hasta la being lost. tripulación estaba llorando, gritando porque estaban por perder sus vidas. The Moravian leader, Spangenberg, El líder moravo, Spangenberg, confronted John Wesley lo enfrentó a John at a Wesley certain point. en cierto punto. Young man, Le dijo, joven, do you know Jesus Christ? He asked ¿tú him. lo conoces a Jesucristo? Le preguntó a él. Wesley answered, Y Wesley respondió, well, I know bueno, he's the savior of the world. sé que él es el salvador del mundo. True, Cierto, said Spangenberg. dijo Spangenberg. But do you know that he has saved you? Pero sabes que te ha salvado a ti. Wesley could not answer. Y Wesley no le pudo responder. And as he returned to England, Y cuando él se regresó a Inglaterra, the incident on the ship with El- the storm incidente ahí que había ocurrido en el barco con la tormenta, and this question from Spangenberg y esta pregunta de parte de Spangenberg weighed heavily upon him. le pesó en su corazón profundamente. And it all came to a head Y todo llegó a un punto de in a decisión very miraculous way. de una forma muy milagrosa. Charles, his brother, had experienced a conversion not much longer after returning to England. Charles, su hermano, había experimentado una conversión no mucho después de haber regresado a Inglaterra, And he pressed upon John y lo presionó a John to have him visit a church he was attending. que visite una iglesia donde él estaba asistiendo. On a certain day, Y en cierto día, John had attended some prayers at St. Paul's Cathedral, John había asistido a unas oraciones en la Catedral de San Pablo, but was pressed upon to visit an Aldersgate Street temple. pero se sintió Church. alentado a ir a visitar un culto especial en la iglesia de Aldersgate, Street Temple Church that evening. el templo de la calle de Aldersgate, en esa tarde. And John said Y John dijo in his recounting, en su cuento de lo que pasó, relato de lo que pasó: I went very unwillingly. yo fui sin voluntad propia. That's always how it works sometimes. Así es siempre Or como often, I'm sorry. funciona, o suele ocurrir de esta manera. Often when we're resisting the most, A veces cuando nos resistimos más que nunca, God often does something ahí powerful. Dios hace algo poderoso. What happened? Lo que pasó John went to the meeting at Aldersgate Street Temple fue Church. que John fue a la reunión ahí en la iglesia de la calle And Aldersgate. this is a monument to what happened that evening. Y este We're es un watching right now. monumento, el que estamos mirando en este momento es un monumento a lo que ocurrió en esa tarde. During the service, Durante este culto, the commentary to Luther's epistle to the Romans was being read. el comentario de Lutero a la epístola a los romanos estaba siendo leída. Here we again can see the influence of the great German reformer. Aquí una vez más podemos ver la influencia del reformador alemán. And as Wesley listened Y cuando Wesley estaba escuchando lo que él to decía, Luther's account lo que dijo Lutero, el relato de él, of how God justifies us by faith de through cómo grace Dios nos justifica por fe mediante la gracia and by sheer mercy y por solamente su misericordia, forgives us of our sins. nos perdona de nuestros pecados. Wesley heard this, Wesley escuchó esto, put his faith in Christ, puso su fe en Cristo and said y dijo his heart was strangely que warmed su corazón fue extrañamente calentado, by the Holy Spirit. inquietado por el Espíritu Santo. And he said, I was given an assurance Y él dijo, yo sentí una seguridad that mine, even my sins, de que hasta mis pecados have been washed away, habían sido lavados. and I was now saved from the law of sin and death. Y yo ahora estaba siendo salvado de la ley, de la muerte y del pecado. Here at 33 years of age, Aquí a los 33 años de edad, he had been a person involved in church his whole life. él había sido una persona que había estado envuelta en la iglesia toda su vida. He finally understood the grace that comes by faith Finalmente entonces comprendió la salvación que viene por la gracia and was converted to Christ y fue convertido a Cristo after all those years of searching, después de tantos años de la búsqueda. and had a powerful experience in the Holy Y tuvo una Spirit. experiencia poderosa en el Espíritu Santo. Well, Wesley was excited about this, Bueno, Wesley estaba entusiasmado por todo and he esto began immediately y comenzó to inmediatamente go and preach a ir a predicar in churches en iglesias about what he'd experienced. por lo que él había experimentado. And he was given Y él recibió a very warm welcome. una bienvenida muy calurosa.
They gave him le dieron what is known lo que se conoce as the como left foot of fellowship. la bienvenida con el pie izquierdo. Get out of here! Una patada, sal de aquí. We don't want to hear any of this stuff No queremos escuchar nada de lo que tú predicas, about your conversion de tu or conversión anything you're talking about. o de lo que tú estás And he hablando. was thrown out of the Y church. entonces fue echado de la A iglesia. number of churches Varias as he iglesias. preached on what he had experienced. Al él compartir y predicar lo que él había It was just experimentado. all religiosity that was going on at En that ese time. momento, lo único que importaba era la religión, la religiosidad. They had no room for the word of Christ. No había lugar para la palabra de Cristo. Well, Wesley had a friend Bueno, Wesley tenía un amigo named George Whitefield. llamado George We Whitefield. have a photo of him. Tenemos una foto de él, una imagen. He had experienced a powerful revival Él había experimentado un avivamiento poderoso and experienced the grace of God. y había experimentado la gracia de Dios. And with a similar experience, Y con una experiencia parecida, he had gone outside the church él había salido fuera de la iglesia and began to preach y había comenzado a predicar in the open air en el campo abierto to the miners a los mineros and workers y a los obreros and common people y a las personas comunes y corrientes outside the walls of the church. fuera de las paredes de la iglesia. Whitefield Whitefield was a powerful evangelist, fue un evangelista poderoso and he even visited the America colonies in time, y él hasta fue de visita a las colonias americanas many times in fact, varias veces de hecho and brought forth a revival there. y trajo allí Now, un avivamiento. You see Wesley preaching Bueno, outside, ahora lo vemos a Wesley Here in this predicando photo. afuera en esta and that's fotografía because Whitefield y esto es porque Whitefield influenced Wesley lo influyó a Wesley to do the same thing. a hacer las mismas cosas. Go out to the streets, Dijo, sal a las calles, the highways and byways, a los caminos, a los senderos and preach to the people y predícale al pueblo as God's word commands. como la Well, palabra de Dios lo manda. this is very strange for that time. Bueno, esto era muy extraño para esos tiempos. People would not even think of doing something like this. La gente ni se le ocurría hacer este tipo de cosas. And the church became even more incensed, Y la iglesia todavía se enfadó más, forbidding Wesley to preach in many areas. prohibiéndole a Wesley de predicar en varios lugares. Many clergymen would be upset when he came and preached in the open air in their areas. Muchos miembros del clero se enojaban cuando él venía a predicar en sus campos abiertos. And Wesley Y Wesley decided se decidió that he must obey God rather than man. que él tenía que obedecerlo a Dios y no a los hombres. And this led Y esto llegó to the famous statement he coined, a que él declare esta famosa declaración que él declaró, which became a Methodist slogan. que se hizo un eslogan metodista. The world El mundo is my parish. es mi iglesia. And I will, that was the slogan. The world is my parish. El mundo es mi capilla. And he's basically went along with that saying, Y con eso, aparte, él dijo, I will preach everywhere and anywhere God gives me hearers. yo voy a predicar donde sea, donde me mande Dios, donde haya oyentes. Well, as Wesley and Whitefield preached to these people outside the church, Bueno, al Wesley y Whitefield estar predicándole a estas personas fuera de la strange iglesia, phenomena would take place. fenómenos extraños empezaron a ocurrir. Powerful signs and wonders Señales y prodigios poderosos, and miracles and y manifestations milagros y manifestaciones would take place in the meetings. empezaron a ocurrir en las reuniones. Many times when they were preaching, Muchas veces cuando estaban predicando, people being converted would scream and cry and fall out and fall to the ground. las personas empezaban a gemir, a gritar, a caerse al suelo cuando ellos predicaban. Here we see a representation Aquí vemos una representación of some of the typical type of things that would take place de in algunas this de las photo cosas or this típicas painting. en este cuadro vemos, de las cosas que ocurrían en estas There reuniones. would often be healings Muchas veces había sanidades and just these powerful manifestations. y había manifestaciones poderosas. Another powerful manifestation Otra manifestación poderosa would take place as they preached to the coal miners. que ocurría cuando ellos le predicaban a los mineros del carbón. These people would be working in these dirty coal mines all Estas day. personas estaban ahí trabajando en estas minas de carbón, esas minas sucias todo el And their día. faces Y sus caras would be covered with soot. estaban cubiertas del polvo del carbón. And as Wesley and Whitefield preached to the coal miners, Y cuando Wesley y Whitefield le predicaban a estos mineros de carbón, white streaks could be seen running down hard men's se faces. podía ver que había lágrimas blancas que corrían a través de la cara de los rostros de los mineros As they were touched
cuando eran tocados about the message por el mensaje of the love and grace of del God. amor y de la gracia de Dios. And this became a key focus Y este fue un enfoque clave in both their preaching. de los dos It predicadores. is by grace Fue por gracia. are ye saved. Es por gracia que It son is the gift of salvos. God, Es el regalo, el don de Dios, not by works, no por obras, lest any man should boast. para que nadie pueda jactarse. Especially in his conversion, Especialmente en su conversión, Wesley had experienced the grace of God. Wesley experimentó la gracia de Dios. And though some of his theology Y a pesar de que su teología parted a bit from this later partió un poco de esto, with his Arminianist bent, con su forma armenia, it was still the foundation igualmente fue el mismo of fundamento what God was working through de them. lo que Dios está obrando a través de ellos. And Wesley, Y Wesley, having been influenced by Whitefield, al haber sido influido por Whitefield, began to travel comenzó a viajar the nation a través de la nación of de England, Inglaterra. circuit riding as he called it, Dice, él viajaba y se paseaba a caballo, él andaba a caballo, haciendo como un circuito, preaching all over England, predicando a través de toda Inglaterra, Scotland, y Escocia, Ireland, Irlanda, Wales, Gales, all over the British Isles. todas las islas británicas. He went preaching the good news Él of salió Christ. a caballo predicando las buenas nuevas de Jesucristo. He also Él también, raised up what was something very unusual at that time, known as lay preachers. él empezó a levantar a lo que se conocía en esos tiempos predicadores laicos, People who were common workers personas que eran obreros comunes, without theological education, sin entrenamiento teológico, who were raised up to preach, que fueron levantados para predicar and also went on as circuit riders as y well. también salían a caballo en los circuitos de predicación. And John Wesley Y John Wesley spent the majority of his life pasó la mayoría de su vida, la mayor parte de su vida, out preaching all over the countryside. en las afueras predicando en los campos abiertos. But it wasn't till much later in life Pero no fue mucho después en su vida that he finally established a base of his own que él finalmente estableció una base propia in Epworth, en outside London, Epworth, en las afueras de Londres, where he had finally donde él finalmente a place to have an assembly, tuvo un lugar donde pudo congregarse, congregation, una congregación, which we see behind us, donde es lo que vemos detrás nuestro, la capilla, and also a place where he could have a place to rest his weary bones y from también traveling. un lugar donde él podía descansar sus huesos cansados de todos los viajes que él realizaba. That's actually his bed. Esa es su cama, la que vemos, es su cama de verdad. It's a pretty short bed, as Es you una can see, cama bastante corta, como ven, because John Wesley was only 5'3". porque John Wesley solo medía 5 pies 3. But Pero this young sprite man este hombre que era muy energético lived 88 years. vivió 88 años. And since he was a fond, appreciated person of exercise, Y ya que él apreciaba mucho y disfrutaba mucho de la práctica del he ejercicio, would run and swim, él corría, practicaba la natación, ride horses. él andaba a caballo, He lived double the life expectancy of most people in that time. él vivió el doble de la mayoría de las personas en esos tiempos. And in the last years of his En life, los últimos años de su vida, he established this center, él estableció este centro which became the place, where you can see the que artifacts, se convirtió en un lugar donde hay un museo ahora con sus cosas, where you can, of the things from his life and his effect. sus artículos que pertenecían a él, Well, John de su Wesley, vida. Bueno, John Wesley, as he preached and traveled mientras que él viajaba y predicaba all over Scotland, Ireland, England, a través Wales, de toda Inglaterra, Escocia, Gales, became the most famous person se convirtió en la persona más famosa in all of England de toda Inglaterra in the 18th century. en el siglo XVIII. People from every class Las personas de todas las clases sociales knew his name lo conocían a él and knew who he was. y sabían quién él era. And he spawned, him and George Whitefield, Y él y George Whitefield spawned a massive revival fundaron un gran avivamiento o establecieron un gran avivamiento that went throughout the world que se empezó a difundir por todo el mundo and just affected the nations. y afectó a las naciones. At his funeral, En su entierro,
there were such massive crowds. Hubo tales multitudes de tal tamaño They had to have the funeral early in the que morning tuvieron que tener el sepelio tempranito a la mañana just to have a decent crowd management. para tener un manejo de las multitudes que estaban allí. Over 10,000 people Más de 10.000 personas filed past pasaron por his coffin su féretro, su To pay cajón homage. para darle homenaje to his powerful, the way God used him in his life. a la forma And que here lo usó el Señor. we can see the gravestone Y that aquí we podemos visited, ver la tumba, aquí la lápida que Along. visitamos nosotros allí, along with the church con la iglesia también que podemos ver dentro de la iglesia there in Epworth, England, ahí en Epworth, Inglaterra, reflecting on the powerful way God used him. que muestra la forma que Dios lo usó poderosamente. And one of the lasting contributions Y una de las contribuciones más importantes, más perdurantes that Wesley brought que trajo Wesley was his attitude against slavery. fue su actitud en contra de la esclavitud. He sought to influence Él quiso influir. Wilbur Wilberforce, is that his name? William Wilberforce, William Wilberforce, ese es su nombre, who was working in the government, que estaba trabajando en el gobierno to put an end, as he said, para traer un final, como dijo él, this vile practice of slavery. a esta práctica vil de la esclavitud. And he influenced Wilberforce Y él lo influyó a Wilberforce to work hard against men and devils a trabajar fuertemente en contra de los hombres y de los diablos to stop this wicked para activity. detener esta actividad maliciosa. A few years after his death, Unos años después de su muerte, Wilberforce, who had been influenced by Wesley, Wilberforce, que había sido influido por Wesley, saw the end of British slavery. vio el final de la esclavitud As it was- de the slavery of what? British slavery, La esclavitud británica, as was ended in 1807 cuando fue acabada en el año 1807 by an act of Parliament. por un acto del Parlamento. And Wesley said, Y Wesley dijo, hopefully we will see too esperemos que también podamos ver an end to that most hideous form of slavery in America as un well. final a esta forma de esclavitud horrible que está en Norteamérica. Wesley's life La vida de Wesley continued continuó to reverberate throughout the nations. retumbando a través de todas las naciones. His tireless preaching on the grace of God, Sus predicaciones incansables de la gracia de Dios, his traveling through the British Isles, sus viajes a través de las islas británicas and his work to bring forth y su trabajo para realizar changes to the nation los cambios a las naciones continue to even affect people today. continuó afectando hasta la gente de este mismo presente. His life Su vida was a life powerfully used by God, fue una vida poderosamente utilizada por Dios and God was glorified y Dios fue glorificado in the work done through him. en la obra realizada a través de él.